Lo que les voy a intentar transmitir en esta conferencia es, en realidad, un brevísimo guión de lo que consiste el libro. Como ven ustedes, o como han visto el título del libro, Menorca, 1936, violencia, represión y muerte, es un tema lo suficientemente, ¿cómo decirlo?, serio, lo suficientemente profundo para que sea tratado con el máximo respeto y el máximo rigor. Es un tema muy delicado, soy plenamente consciente de ello, lo fui cuando publiqué el libro en el 2013, lo he vuelto a ser cuando me pidieron volver a reeditarlo ahora en el 2022, que es un libro, como me dijo una vez un sabio menorquín, que era Andreu Murillo, me dijo: Joan, això no és un llibre per fer amics. Y tenía toda la razón del mundo. En este próximo julio se cumplirán ya 86 años de aquel otro fatídico de 1936, de tan triste y nefasto recuerdo. Preguntas y, sobre todo, desmontando mitos creados a gusto y medida de unos y de otros. Si bien es cierto que cuando uno ahonda en cada una de estas preguntas, normalmente a cada respuesta le surgen varias preguntas más. Por tanto, no espere el lector un libro de respuestas, un vademecum que científicamente concluya y cierre cada una de las muchas preguntas que pueden tener ustedes. Porque no lo es. Y no lo es porque no puede ni debe serlo un trabajo que se precie de honesto e imparcial. De abajo. La tecnología y yo no tenemos algo personal, evidentemente. Hablar de la guerra civil y sobre todo de la represión frente populista, me niego a usar el término republicana, entraríamos en otro discurso y posiblemente en otra conferencia, en Baleares es a día de hoy muy complicado. Tanto el actual gobierno como el actual Consell, lo siento, tengo que decirlo, siguen tratando el tema, que podríamos decir, a la mallorquina. Es decir, lo que es nuestra comunidad, nuestro espacio, lo trasladan exclusivamente al discurso mallorquín. En Mallorca se hizo esta represión, en Mallorca se hizo esta otra represión, obviando intencionadamente en nuestra comunidad, en Baleares, también hubo otra represión, tanto en Ibiza, como muy bien saben ustedes, como veremos ahora en Menorca. Y estas palabras que acabo de decir, que pueden parecer un poquito, diríamos, salidas de tono, incluso, me atrevería, no son idea mía, es una idea que he copiado, que he plagiado, de un señor que se llama Joan Pons Moll. 3 líneas de su biografía para que vean un poco el nivel intelectual de esta persona. Joan Pons Moll es un historiador y político menorquín, diputado en la primera legislatura del Parlamento de las Islas Baleares y miembro del Consejo Insular de Menorca. Durante la transición española fue uno de los fundadores del Partit Socialista de Menorca. En un artículo que publicó hace ahora justo un año, en junio del año pasado, titulado Memoria histórica de Menorca o de Mallorca, en un fragmento, porque verán ustedes que es un extenso artículo en el que desarrolla lo que acabo de decir, simplemente has tenido una frase que dice: ahora, pero, desde Mallorca, con la connivencia también de menorquines, se quiere unificar la historia baleárica y así únicamente hay la memoria histórica de Mallorca. Me parece que el oficio de historiador obliga a una cierta imparcialidad, aunque se puedan tener sentimientos y preferencias, pero no prejuicios. Hoy solo voy a ofrecer apenas un esbozo de lo que fue todo aquello, o de lo que todo aquello en realidad representó para Menorca, y apenas y exclusivamente en el ámbito militar, ya que incluir el tema civil o el tema eclesiástico nos hubiera llevado a 3 horas de conferencia. Dejando
para una segunda conferencia lo que podríamos llamar la represión franquista o la represión de los vencedores. Hablar de las dos en esta sola conferencia hubiera sido excesivamente extenso. Entonces, les invitaré próximamente a una segunda conferencia sobre la otra represión. Intentaré no saturarles con datos, fechas y números que fácilmente podrán encontrar en el libro. Vamos a probar ahora. Antes que nada, me gustaría recalcar el hecho de que Menorca tuvo tres hechos claramente diferenciales del resto de España, o más concretamente, de lo que podríamos decir la España que quedó en poder del Frente Popular. Son tres cosas que hacen a Menorca totalmente diferente del resto. La primera es que quedó en manos del ejército. Puede parecer una cosa muy obvia, pero no lo es. Todos ustedes, veo que más o menos por la edad y la media de edad que veo aquí en esta sala, es gente que ha leído mucho y que tiene ya un cierto conocimiento del tema. Sabrá que las principales capitales, Madrid, Barcelona, Valencia y el resto de España, quedó en manos de lo que en aquel momento se llamaban comités de milicias antifascistas. El ejército, ya que Azaña había licenciado toda la tropa, no tuvo, durante un breve periodo, también es verdad que decirlo, hasta que se constituyó el ejército de la República, durante un impasse no tuvo ningún poder. Lo ejercían a su libre albedrío estos comités de milicias antifascistas. El segundo punto es que es el único sitio que yo sepa en el que se llegaron a producir intercambio de presos. Llamarles presos, en Mallorca sí era el caso. En Menorca realmente eran las familias de los jefes y oficiales que habían sido asesinados. Hubo un intercambio a través de Barcelona que fue sobre a finales del 37, principios del 38, que fue radicalmente cortado por Franco cuando se enteró. Y el tercer punto, que también la diferencia del resto de España, es que es el único sitio donde la rendición fue pactada. A cambio de una serie de puntos, se permitió que no se atacara, no se bombardeara, excepto una tontería que hicieron los italianos, el motu propio, que todavía produce debate, en Menorca. Ellos, los que pudieron, los que cupieron, se fueron con el Devonshire y el Carmen Picó, y el resto pues ya quedó en la isla sin posibilidad de salir. Importante también es reseñar que hablamos de una isla en la que nunca hubo combates, así como en Mallorca o en Ibiza sí los hubo, muy breves, pero los hubo. En Menorca nunca llegó a haber ningún combate. La vida se desarrollaba pues más o menos plácidamente, pero como veremos, plácidamente para unos, no para todos. En primer lugar, les voy a hacer un muy breve esbozo del mapa militar de la isla en julio de 1936. Tengo que decir que he ajustado esta conferencia a un lenguaje, diríamos, profano, no profesional, para que todo el mundo nos podamos entender. Aunque veo que más o menos de los que estamos en esta sala, de los hombres que están en esta sala, calculo que la inmensa mayoría ha hecho el servicio militar, eso también me facilita el no tener que explicar la diferencia entre una compañía y un batallón. Menorca contaba con, evidentemente, su gobierno militar en Mahón. Aquí tenemos la infantería, contaba en aquella época con el regimiento Infantería de Baleares número 37, que constaba de 2 batallones repartidos entre 2 cuarteles y un destacamento. La plana mayor y el batallón de metralladoras y piezas de acompañamiento estaba en el de Santiago, que es ese de ahí. En el de la Esplanada estaba el batallón de fusiles. El cuartel de la Esplanada es este, soy capaz de... Aquí. Esto es el cuartel de la Esplanada. Esto, como bien saben ustedes, es la residencia militar. Y para que se sitúen los que no conozcan muy bien Menorca, que me imagino que todos la conocen muy bien, pero por si acaso, esto es la actual
línea de autobuses de la isla, donde están aquí los autobuses de la isla. Esta es la famosa plaza de la Explanada. La infantería tenía en aquella época una compañía destacada en el Mercadal. La artillería en aquella época constaba con el Regimiento de Artillería de Costa número 4 a las órdenes del coronel José Cotrina Ferrer. Veremos, cuando explique ahora el tema de la sublevación, fíjense ustedes si tenían bien organizada y estricta la sublevación en Menorca, que el coronel jefe del regimiento estaba de vacaciones, estaba en Barcelona. O sea, improvisación total. La plana mayor del regimiento estaba en Es Castell, 5 baterías en la fortaleza de Isabel II, en La Mola, y tienes todas las piezas de artillería. Aquí es donde estaba el cuartel, donde se produce el intento de sublevación en artillería. Había 3 baterías en Yucalari, en Alayor, 2 en Viniancoya y las de 15,24 y 10,5 en Favarich. Esto lo pueden ir viendo aquí un poquito en este intento de mapa. La artillería antiaérea, que era una cosa muy novedosa en aquella época, formaba un triángulo defensivo de 2 baterías cada uno, distribuidas entre las posiciones de Milà, Turó y Vinianroca. La posición de San Felipe contaba también con 2 baterías. Además, Menorca tenía, evidentemente, un parque de intendencia y una compañía de seguridad militar ubicada en la Isla del Rey. Gracias al general Alejandre, todo esto ha cambiado muchísimo. La verdad es que es una maravilla. Si van ustedes a Menorca, les recomiendo que vayan a visitar la Isla del Rey y vean, porque es una maravilla cómo lo han dejado y el museo que hay. Como anécdota les diré que esta islita de aquí ya no existe. En la época, creo que en el 36 ya no existía, esta foto es anterior al 36, fue eliminada y totalmente dragada para que pudieran acceder barcos de mayor calado. En Ciudadela se encontraba la compañía expedicionaria del batallón de ametralladoras número 1, cuya plana mayor del batallón se encontraba en Castellón. Sus 60 hombres, era ya digo un destacamento, estaban conducidos por el capitán Claudio Gil Alós. Quédense con este nombre. Aquí es donde estaba ubicado la sección esta de ametralladoras. Esto es el ayuntamiento, para que se ubiquen un poco. La Guardia Civil en aquella época dependía de la Comandancia de Baleares, obviamente, cuyo responsable era el teniente Julio Riera Torrado. Estaban formados por 11 hombres en Mahón, 12 en Ciudadela, 8 en Alayor y 8 en Mercadal. La fuerza de carabineros pertenecía a la quinta Comandancia de Baleares y estaba capitaneada por el teniente Miguel Vila Olaria. A algunos de ustedes les sonará lo de Miguel Vila Olaria porque su hermano es el que tiene la placa en la calle Olmos por haber sido laureado durante la Guerra de África. Los carabineros estaban distribuidos con 27 hombres en Mahón, 16 en Ciudadela, 6 en San Cristóbal, 5 en Fornell y 5 en Alayor. La Guardia de Asalto, recuerden ustedes que en esa época todavía no existía lo que hoy conocemos por Policía Nacional, estaba dirigida por el teniente Bernardo Monclús, Durango, con unos efectivos de 42 hombres en Mahón. La base naval secundaria estaba regida por el contraalmirante Luis Pascual de Povil y Chicheri. En conjunto, las clases y marinería de la base sumaban unos 180 hombres, que a pesar de ser una base naval secundaria, tenía la única, digamos, defensa, si se puede decir, naval y aérea de todo Baleares, con los hidros y los submarinos, como veremos. Esta división tenía una división de submarinos que estaba compuesta por 4 de la clase B, el B1, el B2, el B3 y el B4. Aquí tenemos un fragmento del B4. Y la aeronáutica naval por la tercera escuadrilla de reconocimiento con 5 hidroaviones. Creo que eran, yo no entiendo muy bien de aviones, aunque haya trabajado 40 años en un aeropuerto, les juro que no tengo ni idea de aviones, creo que eran Saboya, me parece que eran tipo Saboya, que como pueden ver ustedes, pues sí, tenían una ametralladora montado, pero tenían menos peligro de esos que tenían que tirar las bombas a mano,
que algunas de estas bombas tiraron aquí en Mallorca. Contaba además la base naval con el buque aljibe A3 y el remolcador R14. General Godet inicia muy bien organizado la sublevación en Mallorca. Era un hombre, como ya podemos ver hoy en día, de un carácter muy fuerte, muy duro, y lo dejó todo muy bien organizado en Mallorca. En Menorca se equivocó de plana. Allí, en Menorca, en realidad fue una sublevación débil, contradictoria en las órdenes y excesivamente confiada e improvisadora. Godet no se fiaba de su coronel de infantería y envió un mensajero, el teniente auditor retirado Mateo Zaforteza Musoles, a que se reuniese en Menorca, en Mahón, con el general Bosch, que era el general gobernador militar de Menorca, trasladándole la orden de que con uno de los hidros se trasladara a Palma, ya que él se trasladaba a Barcelona, para que le sustituyera en el mando de Mallorca. General Bosch desobedeció esa orden y intentó llevar a cabo una sublevación a su manera, que veremos que, entre otras cosas, le costó la vida a él. Pascual de Povil y Chicheri era en aquel momento el jefe de la base naval de Mahón. Recibe la orden del gobierno de que traslade creo que eran 5, si no recuerdo mal, los 5 hidros de los que disponía la base naval, los enviara a Málaga vía San Javier. La intención era, en ese momento, el gobierno de la República, concentrar el mayor número posible de aviones en Málaga a fin de bombardear e impedir el paso de las tropas sublevadas de África a la península. Mateo Zaforteza Musoles, el que había enviado Godet, no se fiaba tampoco un pelo ni de Bosch ni de Povil, y se puso en contacto directo con la persona que conocía muy bien, que era el jefe de la escuadrilla, que se llamaba Martínez de Velasco, con quien urden un plan. Y era que estos hidros iban a obedecer efectivamente la orden de trasladarse, iban a despegar de Mahón, pero que a la altura de Mallorca, a la altura de Palma, iban a simular Martínez de Velasco, que llevaba no sé si se le llama el avión capitán o el avión que mandaba al resto, una avería, y que debido a esta avería tenía que amerizar en el puerto de Palma, para en realidad allí recoger a Godet y trasladarlo a Barcelona, como efectivamente se hizo. Sobre las 8 de la tarde, más o menos, del día 18, Martínez de Velasco mandó llamar a todos los componentes de su escuadrilla, y a eso de las 4:30 de la madrugada, ya del 19, despegan a la altura de Palma, simulan la avería, amerizan, ahí recogen a Godet y lo trasladan a Barcelona. Los submarinos en ese momento estaban de maniobras por la zona de Pollensa, y hubo un cruce de órdenes entre la base naval y los submarinos que hizo que se produjera tal despiste, porque orden más contra orden igual a desorden, que incluso uno de los propios submarinos llegaría el día 22 a Mahón, evidentemente con los oficiales ya detenidos. Pascual de Povil intentó todo el tiempo lo que podríamos definir como nadar y guardar la ropa. Intentó jugar a dos bandas y le salió mal. Le salió tan mal que también le costó a él su propia vida. Y eso hizo que la base, como verán luego más adelante, no se rindiese, la oficialidad de la base no se rindiese más que, un día después de que lo hiciera el resto del ejército. Tal es así que veremos un personaje que saldrá más adelante, que se llama Brigada Marqués, que es el que se autonombra gobernador militar interino, no se fía de la base naval y manda poner en la plaza de la Miranda, si conocen ustedes en Menorca, sabrán dónde está la plaza, toda una sección de ametralladoras apuntando hacia la base. Pero bueno, no hizo falta, enseguida se detuvieron los oficiales de la base naval
y el tema quedó resuelto. Este es el general Bosch, que el día 19, la orden en España era que se iba a leer un estado de declaración de guerra. Esta era un poco la excusa para controlar la isla. Efectivamente, el día 19 de julio, mientras Godet estaba volando hacia Barcelona, por los pueblos de Menorca se va leyendo dicho bando de declaración de guerra. La verdad es que fue una cosa muy festiva. Incluso, no olvidemos que es julio, había algunos pueblos que incluso estaban en fiestas, y llegar allí, pues un grupo de la banda de música de regimiento de infantería, ahí pachín, 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 tocando, pues se tomaron un poquito a pitorreo, pero bueno, eran la declaración del estado de guerra. Se lee en toda la isla, excepto en Ciudadela, donde el capitán que les he dicho antes, el capitán Gil Alós, de la compañía de ametralladoras, con armas en la mano, se niega a obedecer la orden del general gobernador militar. Aquí hay profesionales que saben, que valoran lo que estoy diciendo. Con armas en la mano, desobedecen la orden. Veremos las consecuencias que tiene luego para Gil Alós esta actitud. El general Bosch había tenido un exceso de confianza, era un general que llevaba muy poco tiempo en Menorca, y él confiaba excesivamente en el regimiento de infantería, ni siquiera contaba con la artillería, tan importante en Menorca en ese momento, ni siquiera contaba con la artillería, ni tampoco con lo que podríamos llamar, o podríamos definir como el elemento civil. Evidentemente, gente de derechas, de la propia falange, incluso, se fueron a ofrecer, al igual que se hizo en Mallorca, y sí, se les incorporó, él despreció estas ayudas. Todo el tiempo que se produce, bueno, todo el tiempo parece que es muy largo, estamos hablando del día 17, 18, 19 y 20, tanto el general Bosch como Pascual de Povil intentaron jugar a dos bandas. Y para resumírselo, la tarde del mismo 19 de julio, que Godet fracasa en Barcelona y es detenido, radia su famosa proclama. Y este va a ser el punto de inflexión de la sublevación en Menorca. Esa noche, del 18 al 19, del 19 al 20, no estaba la cosa muy clara. Las tropas estaban acuarteladas y se había mandado detener, más bien retener, a los suboficiales que se sabían eran ariscos o contrarios a la sublevación. Digo, la orden fue detenerlos, pero en realidad lo que hicieron se ve muy bien en los pasos donde está narrado, todos estos 3 días están narrados hora a hora, cómo se les deja con la puerta abierta, el calabozo pero con la puerta abierta, y de hecho se les deja ir a cenar a su casa. Evidentemente, en vez de ir a cenar a su casa, se fueron al American Bar, donde se reunían con el elemento civil para terminar ya de perfilar los últimos detalles de la contrasublevación. Cuando Godet radia su proclama, su rendición, da una orden que puede ser una orden, digamos, obvia, o lógico que lo dijera. No, tenía un mensaje secreto, tenía un mensaje cifrado. Y era, cuando él dice, a partir de este momento, todas y cada una de las fuerzas a las que yo he dado órdenes, estas órdenes quedan anuladas. ¿Por qué? Porque él había ordenado que de Mallorca se trasladaran fuerzas, tanto de infantería como de artillería, creo recordar, con la ciudad de Tarragona, que cuando para en Alcudia, de Menorca, se paraba en Alcudia para ir rumbo a Barcelona, el barco, no voy a enrollar mucho, en una hábil maniobra, el capitán del barco consigue sacarlo de Mallorca y dejar tiradas a las fuerzas que no pudieron subir al barco. Pero esto Godet no lo sabía. Godet se creía que en ese momento el ciudad de Tarragona estaba navegando hacia Barcelona y les estaba diciendo, no vengáis, la sublevación ha fracasado, volveros a Mallorca.
En esa noche, del 19 al 20, cuando ya se oye la rendición de Godet, es cuando, como digo yo, la contrasublevación, los suboficiales que llevaban a cabo la contrasublevación, es en ese momento que hinchan pecho y deciden pasar a la acción. Y los que podrían llevar a cabo o intentaban llevar esa sublevación tan improvisada, automáticamente cambian al tema de la obediencia debida. De no, si nosotros estábamos recibiendo órdenes de la República, nosotros somos fieles a la República, no les sirvió de nada. Aduciendo que la obediencia de la orden de declaración del estado de guerra se había desarrollado como en tantas ocasiones anteriores, los sublevados se amparan en su vuelta atrás en la obediencia debida. Pero por parte de la suboficialidad se nota igualmente un claro cambio de actitud. Una vez conocen la noticia, abandonan toda prudencia y de forma manifiesta e indisimulada se organizan tanto entre ellos como con las respectivas fuerzas políticas y sindicales. Ya a la entrada de la tarde del 20, en el cuartel de Santiago, una hábil maniobra de los suboficiales dirigida por el sargento Marcelino Rodríguez, quien fue realmente el alma de la contrasublevación, consigue armar a la tropa y acto seguido detener a toda la oficialidad del cuartel de Santiago y del cuartel de la Explanada. Una vez reunida esta en el cuarto de banderas, dicho sargento se dirige al cuartel de la Explanada con 2 compañías armadas. Al llegar a las inmediaciones se le añaden fuerzas de la Guardia de Asalto, quienes detienen a su jefe y a algunos civiles. Entran luego en el patio del cuartel y comienzan las detenciones de oficiales. Mientras esto sucedía, el brigada Marqués y el sargento Antonio Venegas se dirigen con una pequeña sección de ametralladoras del cuartel de Santiago directamente a la comandancia. Tenía muy claro en esa hábil maniobra lo que él quería conseguir. Nada más llegar, sube al primer piso y el brigada Marqués detiene al general Bosch y a todo su plano mayor, su estado mayor, junto a sus oficiales, y se autoproclama su sustituto interino. Cuando Marcelino Rodríguez, una vez revocado el estado de guerra, consigue llegar a dicha comandancia, ya se encuentra la brigada Pedro Marqués con las estrellas de capitán. Eso nota que él, en su concepto, lo del escalafón era algo que no tenía mucha importancia, de sargento a capitán en un plis-plas. Y los nuevos cargos que empieza a distribuir inmediatamente. Aquí veremos algunos de ellos. Entonces, cuando llega Marcelino Rodríguez y se encuentra que el Marqués, ya como capitán, se ha autonombrado comandante general comandante general de Menorca, conoce muy bien a Marqués y se produce una muy breve conversación, pero que define muy bien el estado de la cuestión. Marqués le pregunta: ¿quieres algo, Marcelino? Y él le responde: nada, solo saludarte. Y se marcha. Puede parecer una frase sencilla, ¿verdad? Pues el trasfondo que tiene. Marqués, como hemos visto, autoascendido a capitán, crea en ese momento su propio, llamémosle, Estado Mayor, en realidad una auténtica camarilla de incondicionales. Aquí podemos ver, de izquierda a derecha, pone oficial de aviación desconocido. Yo juraría que es Benito, pero no lo tengo muy seguro. El cabo de la Guardia Civil, José Noguera García, hablaremos de él. El brigada de artillería, Bernardino Sanfélix Sánchez. Pedro Marqués Barber. El sargento de infantería, Antonio Venegas Ibarra. El sargento retirado, Jesús Gabaldón Paños, a quien nombra jefe de Estado Mayor. Y el famoso capitán Bayo. Esta media figura de aquí es el brigada de infantería Jaime Palou Massanet, mallorquín, quiero recordar que era de Dellà, a quien nombra jefe del regimiento. Hablaremos más adelante de él.
Bueno, no quiero adelantarme mucho, no quiero adelantar acontecimientos. El mismo día 20 empiezan las detenciones, detenciones en masa, de militares, civiles y religiosos, siguiendo los días próximos. Al principio, los militares los van reuniendo en el cuartel de la Explanada. Este calabozo improvisado se van incorporando también los oficiales retirados, que también son arrestados. Marqués no quería a nadie, a ningún militar, por encima de él, que no estuviera detenido. Evidentemente para que no le quitara el mando que él se había autonombrado. Los diferentes comités de milicias antifascistas que se crean en ese mismo momento se autoerigen en policías de la República. Fíjense, habiendo presencia de la Guardia Civil, de carabineros y de guardias de asalto, estos son apartados y los que llevan el orden y lo que podríamos llamar la policía en ese momento son los comités de milicias antifascistas, deteniendo a cuantas personas sospechan de facciosos o colaboración con ellos. Eso incluye, además, como veremos, a destacados miembros de derechas, los varones de familias acaudaladas, miembros del clero, falangistas, personas de derechas, falangistas, etc. Los militares son conducidos al cuartel, como hemos visto, y los civiles, incluido el clero, son trasladados a la prisión. Este es el cuartel de la Explanada, donde se reúnen primero a todos los militares de la isla. Esto es el claustro del convent, que actualmente es el mercado de Mahón, que en el primer piso estaba, donde actualmente está la Fundación Rubio Tudurí, era una de las partes donde estaba la prisión. Y en Ciudadela, Casa Salort, que es ocupada y como prisión, y la familia, los propietarios, pasan a ser prisioneros en su propia casa. En mi opinión, esto no son detenciones, en realidad son secuestros, ya que no hay una base legal que sustente la detención. No emanan del poder legislativo, no hay un juez instructor que las firme, quedando al arbitrio de lo que considere cada comité de milicias antifascistas, como en el resto de España, en ambos bandos. En el bando nacional pasó algo parecido, sobre todo hablamos al principio, julio, agosto y septiembre del 36. Y yo me pregunto, al ser posteriormente muchos de ellos asesinados, ¿podríamos estar hablando de delito de odio? El día 22, todos los militares no cabían, estaban hacinados en el cuartel de la Explanada, son trasladados en camiones a La Mola. Y allí son distribuidos, bueno, antes les voy a explicar un poco. Yo me imagino que todos ustedes conocen La Mola, pero por si alguno no la conoce muy bien, forma esta península, como ven ustedes. Este es el único punto que tiene de contacto con la tierra. Esta, si no estoy equivocado, aquí está la entrada principal, creo que está por aquí. Esto es el cuartel de artillería. Aquí está, que es lo que nos va a interesar, lo que podríamos llamar la penita histórica. La penita, donde incluso había, a finales del 19, pues prisioneros que se cogían cuando había las campañas de emancipación de América, e incluso posteriormente con las guerras carlistas. Y hubo presos aquí. Esto es lo que es la penita histórica. No confundir con este edificio de aquí, que actualmente se enseña como penal, de hecho tenía, porque se le está cayendo trozos, el letrero de penitenciaría, que esto en realidad es un cuartel de infantería que se tuvo que habilitar en el 39 para meter ahí todos los presos ya del bando, pero esto hablaremos en la próxima conferencia. Este penal, voy a explicar un poquito ahora la distribución, porque va a tener mucha importancia.
Inicialmente, perdón, así. En el recinto de la derecha, esto es una nave, una sola nave, esto es un patio, aquí veremos luego una foto, aquí hay un pozo, no tenía salida, aunque luego ustedes en la foto verán que tiene como una especie de puerta abierta al fondo, en aquella época no, sí la tenía esta nave, este patio sí, porque aquí están las cocinas, estas son las cocinas, donde están los rancheros, que también tienen su importancia, y aquí no había salida, esto era un muro. Esta nave de aquí estaba y sigue estando, yo lo he visitado, hice 3 viajes a Menorca para estudiar todos estos edificios. Tiene un muro central que la divide en 2 naves, ¿verdad? La nave esta de la derecha es donde, junto con esta nave de aquí, donde quedan recluidos todos los jefes y oficiales del ejército, y en esta nave de aquí, que la que da a este patio, es donde van los de la Armada, inicialmente los de la Armada, aunque el día 24 son todos reubicados, pasando los de la Armada a compartir las 2 naves de los del ejército, es decir, esta y esta, y 3 cadetes que se negaron a dejar a sus compañeros, eso les costó la vida. A la otra nave, en esta de aquí, tendría que haber dibujado quizá una línea para que lo vieran ustedes más claro. A la otra nave pasan los de la escala de reserva, los de complemento, los retirados y, como veremos, algunos días posteriores, algunos seleccionados. Y ya pasamos a la parte más triste del libro. Son los asesinatos, crímenes, como le quieran ustedes llamar. Yo me niego a llamarles en ningún momento fusilamientos, porque fusilamiento no se evoca a que ha habido previamente una instrucción, una causa, una sentencia. Y vamos a ver un poco por orden cronológico los primeros asesinatos cometidos en la isla en estas fechas. El 23 de julio, el padre Huguet, el brigada Marqués, se traslada a Ciudadela para sopesar si los pocos oficiales que hay, la compañía ametralladoras, no recuerdo muy bien si era un teniente, 2 tenientes y un alférez, no mucho más, a ver cuál era su postura, si iban a reclamarle, porque por escalafón les pertenecía, y vio que no, que ellos muy prudentemente preferían quedarse ahí en Ciudadela y no meterse por si acaso donde no les llamaban. Pero bueno, disfrutaron de una buena comida y sobre todo de una buena bebida. Brigada Marqués era, entre otras cosas, alcohólico, reconocidamente alcohólico, jugador y otras maravillas. De la borrachera que llevaba, cuando se dirige a Mahón, decide pararse en Ferrerías, y allí, se lo voy a resumir mucho, y allí al padre Huguet, un padre que hacía muy poco que había sido nombrado sacerdote, que había tomado los votos, le ve una medalla, le dice que escupa esta medalla, el padre se niega, se lo vuelve a ordenar, el padre se vuelve a negar, y cuando vio que Marqués saca la pistola y se lo ordena por 3ª vez, es el momento en que él pone los brazos en cruz y dice viva Cristo Rey, y el brigada Marqués le pega 2 tiros en la cabeza. El 30 de julio, un hidro que venía de bombardear Son Españolet, no venía de hacer fotos, venía de bombardear, por cierto, mató un hombre y un crío en Son Españolet, yendo hacia Menorca, pues llevaba el correo para Menorca, sufre una avería y ameriza en Cabrera. Esto desencadena una serie de acontecimientos que hace que el jefe del destacamento, que era un alférez, del alférez Facundo Flores, cuando se encuentra ante esta situación, telegrafía a Palma, y en Palma le dicen que detenga a los pilotos y hunda el hidro, como así efectivamente hizo. El 1 de agosto
el 1 de agosto llegan a la isla de procedentes de Menorca 2 submarinos y el aljibe. Resumiéndolo mucho, desembarcan tranquilamente porque allí no había posibilidad de combate, detienen al alférez, detienen a un comandante retirado, Mariano Ferrer, que estaba por allí, este señor, que ya estaba retirado aquí, todavía estaba activo, pero ahí ya era más mayor y estaba retirado del ejército, y era un hombre que le gustaba mucho el estudio científico, precisamente desde aquel momento estaba estudiando los sargentanes de la isla. Detienen también al payés, lo que en mallorquín diríamos l'amo, señor Suñer, y a sus 2 hijos, a Juan de 19 y a Gaspar de 17. Y los trasladan a Mahón con uno de los submarinos. Nada más desembarcar en el puerto de Mahón, la turba se lanza sobre ellos y les empezaron a golpear a culatazos, a patadas y a puñetazos, y gracias a un joven soldado, que para mí en ese momento fue un héroe, porque era un simple soldado que se interpuso con su propia arma para evitar de que les siguieran golpeando. Bueno, la cuestión es que los trasladan al cuartel de la Explanada, muy poco tiempo, porque entonces, ¿se acuerdan que les he hablado del que era en ese momento ya el jefe del regimiento de infantería, Palou? Palou, con un grupo de hombres, los saca por la ventana a golpes al padre, a los 2 hijos y al comandante, y se los lleva hacia dirección base naval. Y antes de llegar a la propia base naval, a mano izquierda hay una carreterita, yo he estado en ese sitio, que lleva un sitio que se llama Sordon Morillo. Por el camino se encuentra a unos carabineros que se dirigen a él para recibir órdenes. Ni siquiera en ese momento, como los habían desarmado, decir, no, ¿qué hacemos? No tenemos armas, nos ponemos a tus órdenes, tú dinos lo que tenemos que hacer. Y el brigada Palou lanza esa frase, que en el libro la encontrarán ustedes, es: espérenme aquí, que ahora voy, mato a estos y vuelvo. Como se puede imaginar, en el Sor de Morillo, ahí quedaron sus cuerpos. Y ya nos vamos acercando hacia la Mola, cuando previamente, el día, creo que fue el 1 de agosto, 31 de julio o el 1 de agosto, hubo una reunión muy tensa entre los actuales mandos militares de la isla, o sea, Brigada Marqués y Quintanilla, que era el que mandaba en toda la Mola, Quintanilla de artillería, Brigada de artillería, era el jefe de la artillería en la Mola, más otra serie de suboficiales, ¿no? Fue muy tensa. En el libro lo explico mucho más, que incluso se llegaron a poner pistolas encima de la mesa, porque había 2 posturas. Unos que querían matar a toda la oficialidad que estaba en ese momento ya recluida en la Mola, un poco siguiendo esa escuela que había instituido la Revolución Rusa, los bolcheviques, cuando dan el golpe de Estado contra Tereiski, no contra los zares, sino contra Tereiski. Ya los zares ya habían caído, dan el golpe de Estado y, dentro de su concepción del mundo bolchevique, asesinan a toda la oficialidad del ejército ruso. Incluidos, esto a lo mejor les sonará un poco más, a toda la oficialidad de la base naval de Kronstadt, creo que se dice, o yo pronuncio muy mal el ruso, Kronstadt o algo así, ¿no? Hay una película que se la recomiendo, que se llama El Almirante, donde describe muy bien todo esto, ¿no? Entonces, en esa reunión había estos 2 bandos, unos que querían matarlos a todos, y otros, entre ellos, los 2, diríamos, que eran ingenieros, que se negaban en rotundo. Decían que aquello no tenía que ser una salvajada, que no tenía que ser una carnicería, y que en todo caso, como mal menor, que se matara solamente a los cabecillas, a los responsables de la sublevación. Al final se llegó a un acuerdo
donde efectivamente se decide que solo se va a matar a los, digamos, a los cabecillas de lo que ellos entienden, porque luego en el libro se ve muy bien que no todos fueron cabecillas ni todos fueron sublevados, pero lo que ellos entendían que eran los responsables de la sublevación. Y a quien tenía que ser el día 3 de agosto, tenía que ser el jefe de la guardia, el sargento Carlos Pampillón, le entregan un sobre cerrado con la siguiente orden: te vamos a dar una lista de nombres. Estos nombres los sacas de la nave, los metes en un camión y nada más salir del recinto de la mola, a mano derecha, en una pequeña ensenadita que hay, ahí te detienes, ahí abres el sobre y actúas en consecuencia de las órdenes que contiene este sobre. Pampillón, que era un veterano, que no era ningún tonto, entre otras cosas había hecho la guerra de África, sabe muy bien lo que le están diciendo y se niega en rotundo. Dice que él lo siente mucho, pero que él no está para estas labores. En el libro se desarrolla muy bien incluso la conversación y tal. Y Pampillón es muy consciente de lo que está haciendo. Sabe que esto va a tener consecuencias para él. Tal es así que cuando las fuerzas de Bayo han fracasado en Mallorca y se retiran pasando por Menorca para irse a Barcelona, él se escapa, deserta de Menorca y se va con estas fuerzas porque le ha chivado un amigo suyo que en cuanto se haya ido el último catalán le van a pegar 2 tiros. Entonces Pampillón se niega. ¿Y qué hacen? Pues cogen a otro que es más accesible a estas órdenes y se dirige a la nave, que les he dicho, la nave de la derecha, y da la siguiente, ordena la siguiente, que se vayan presentando los siguientes hombres: el general Bosch Atienza, el comandante jefe de Estado Mayor Jacinto Dols del Castelar, que es este hombre, el teniente coronel de infantería Luis Martos González, el coronel de infantería retirado y presidente de la Unión de Derechas de Menorca Jaime Vidal Villalonga, los comandantes de artillería Manuel Quintero Ramos y Jaime Sampol Mercadal, y el de infantería Sebastián Rodrigo Vinent, los capitanes de infantería Claudio Gil Alós, ¿se acuerdan? Y Diego Casalé Gómez, el teniente de la Guardia Civil Julio Riera Terrades, el teniente de carabineros Miguel Vila Olaria y el teniente de la Guardia de Asalto Bernardo Monclús Durango. Entiendo que no se hayan dado cuenta que aquí falta un nombre y sobra otro. ¿Quién falta? El coronel jefe del regimiento de infantería, el coronel Guerrero. No está, debería estar. Están sus iguales en el empleo y en la responsabilidad de Menorca, están todos menos él. ¿Por qué? Porque Brigada Marqués, aparte de alcohólico, era jugador y además cometía algo en aquella época que era un delito muy serio dentro del ejército, y era pedir dinero prestado a los soldados, a la tropa. Entonces, por motivos de juego y por motivos de préstamo, en alguna que otra ocasión lo tuvo a punto de que le abrieran si no un consejo de guerra, al menos un expediente muy serio. Y Guerrero, que era un hombre muy buena persona, lo paró. Se lo paró en varias ocasiones. Y esto Marqués luego se lo tuvo en cuenta. Como agradecimiento a su coronel, es de las personas que, como veremos, cambia de nave y extrae siempre de los lugares donde sabe que va a haber ejecuciones. Pero hay una persona que no debería estar, y está, que es el único capitán que con armas en la mano se mantuvo fiel a la República: Claudio Gil Alós. ¿Por qué? Muy sencillo. Marqués lo manda a matar, lo manda a asesinar para que la República, por decirlo de alguna forma, resumirlo mucho, no se entere de lo que está pasando y le quite el mando. Muerto el perro, se acabó la rabia. Para que vean ustedes un poco el talante del Brigada Marqués. Y llegamos a la fatídica noche del 3 de agosto. Como hemos visto, han quitado a Pampillón,
pero al día siguiente tiene que haber un oficial de guardia. Que aunque fueran dos sargentos, uno actuaba de oficial de guardia y el otro de suboficial de guardia, que eran el sargento Emilio de Benito Bueno y el sargento Sastre. El sargento Emilio de Benito lo pusieron de forma totalmente intencionada. Yo estoy convencido que fue Marqués quien dijo Poneta de Benito. ¿Por qué? Porque de Benito era un sargento muy joven, no tenía apenas experiencia, no había estado nunca ni en la guerra de África, y era un poco novato, era un poco pardillo, ¿no? Entonces, bueno, tú vas a ser el oficial de guardia y Sastre te va a hacer de suboficial de guardia. Esa misma mañana del 3 de agosto, dicen que estuvo Marqués, yo no lo he llegado a comprobar, y lo manifiesto así en el libro, de que Marqués sube esa mañana 3 de agosto a la Mola y junto con Quintanilla, me extraña mucho porque Quintanilla y Marqués se odiaban a muerte, no saben ustedes hasta qué punto. Luego, que no entrará en esta conversación, posiblemente en la próxima, cuando consigue la República quitarlos a los dos, hay un enfrentamiento entre ellos, pero vamos, de encañonarse ya con la pistola, ¿no? El odio era mutuo, por eso me extraña mucho que llegasen a algún tipo de acuerdo. Pero la cuestión es que hay unos cambios. Esa mañana, misteriosamente, a ciertas personas que están en la nave de oficiales, se les pasa a la otra. A media hora de la cena, piensen que era la hora antigua, antes Franco todavía no había cambiado la hora, no teníamos todavía una hora más, debían ser, yo calculo, hoy por hoy serían a lo mejor las 7 de la tarde. Se produce, digamos, el detonante de todo lo que va a suceder es en base a una ficticia llamada de teléfono. Una persona, un soldado, y le dice a Emilio de Benito, que es el oficial de guardia, no lo olvidemos: Emilio, te llaman por teléfono, y es así, Emilio, lo verán las declaraciones, porque en ese momento no había disciplina militar. Ellos entendían que lo de la disciplina militar era una cosa facha, entonces eran camaradas, ¿no? Oye, camarada Benito, oye tú, esa cosa que te llaman al teléfono, urgente. En aquel momento, la unidad de transmisiones tenía ese teléfono, porque el cuerpo de guardia, esto es la entrada a la penita, la nave donde estaban todos los oficiales, los jefes y oficiales. Aquí a la izquierda estaría una nave, aquí a la derecha está la otra, y aquí ven este muro, pues ven este tejado corresponde al cuerpo de guardia, en aquel tiempo, era el cuerpo de guardia. Y la caseta del teléfono estaba a unos cientos de metros. Entonces, bueno, Emilio le dice a Sastre, quédate un momento aquí al mando y ahora vengo a ver qué ocurre. Y cuando consigue llegar y descuelga el teléfono, se empiezan a oír tiros. Se empiezan a oír disparos y él vuelve corriendo. Tarde. Llega tarde porque un grupo numeroso de artilleros, a los cuales les habían repartido generosamente mucha bebida 2 horas antes, ya habían llegado en tropel, ¿se acuerdan que les he señalado antes en la Mola el cuartel de artillería? Ya habían entrado en tropel en la primera parte del patio, habían colocado las ametralladoras en la parte de arriba y habían empezado a disparar. A ellos se les unieron los rancheros. Acuérdense que la cocina estaba justo detrás. Todo el grupo de rancheros viene por un camino que hay ahí y se les suma a ellos en los disparos. Y empieza la matanza. Claro, cuando llega Emilio de Benito y se encuentra lo que se encuentra, es imposible. Él no tiene capacidad ni humana, salvo la de inmolarse, hubiera sido inmolarse, intentar detener todo aquello. ¿Y qué hace? Se va a la nave, a la otra nave, donde están los de complemento, los retirados y tal, y entra, evidentemente, la adrenalina debía ir a tope, nervioso, alterado, lo verán muy bien, esto se queda muy bien reflejado en el libro, y les dice: gritad viva el comunismo, gritad viva el socialismo, gritad viva la república. Esto unos, cuando le hagan el consejo de guerra, lo tomarán como colaboración con los asesinos, cuando en realidad el único que quería hacer era salvarlos. Es decir, por favor, gritad esto para que cuando vengan no os maten, ¿no?
voy a resumirlo mucho porque en el libro son casi 2 capítulos, como 30 páginas, o sea que está muy bien detallado, pero aquí tampoco conviene regodearnos en el morbo, que no tiene ningún sentido. La conclusión es que hubo 86 jefes y oficiales asesinados. Los supervivientes son trasladados inicialmente bueno, aquí vemos, sí, se me había olvidado, esto es, digamos, cómo lo verían los jefes y oficiales, de dónde le venían los disparos. Como pueden ver ustedes, es una ratonera, no hay escapatoria. Los únicos que consiguen salvarse, muy pocos, son aquellos a los que les cae tal número de muertos encima que ellos también se hacen pasar por muertos y aguantan ahí toda una noche, porque la matanza dura hasta las 5 de la mañana. Y eran profesionales, lo que no quisieron los que estaban dentro fue romper todas las bombillas, romper todas las luces, para estar a oscuras, para que los que entraran no viesen muy bien el interior. Y tal es así que no entraron, disparaban desde las ventanas, desde fuera, por las ventanas, les disparaban. Aquellos que consiguieron meterse debajo de las camaretas aquellas que había, y de que además tuvieran algún cuerpo encima, pudieron salvarse. Y otros, aquí, aunque vean ustedes lo del fondo, había una pared, había un muro aquí. Pero aquí a la izquierda estaban los servicios. Unos cuantos se pudieron meter ahí, entre ellos 2, de Manera, creo que se llamaba uno de ellos, que eran de la base naval, los 2 únicos oficiales de toda la base naval que quedaron vivos, solo 2. Porque se metieron aquí en los váteres y ahí dentro no se atrevieron a entrar a disparar, ¿no? Los supervivientes, bueno, perdón, la matanza se detiene, porque los hubieran terminado matando a todos, porque esa misma mañana llega Capitán Bayo con las primeras fuerzas que llegan a Menorca, con la intención de reconquistar Mallorca. Bayo se entera de lo que está pasando y manda a un comisario suyo, una persona de mucha confianza, Costell Salido, que con un grupo de los suyos suben rápidamente a la mola y mucho poder político, y tenía ese hombre que lo para todo, detiene la matanza. Y es el que ordena que se trasladen todos los supervivientes al barco y se salva, en el libro tiene cierta polémica, al coronel, vuelve a salvarse otra vez el coronel Guerrero, el coronel del regimiento de infantería. Pues como hemos visto, los llevan aquí al barco de Aragón por poco tiempo, porque luego, por motivos que no vienen ahora al caso, que sería extendernos mucho, los trasladan luego al famoso Atlante, al buque prisión Atlante. No solo hubo víctimas bajo las balas en esa noche. Este es Emilio de Benito y su esposa. Eso produjo, como veremos en la siguiente conferencia, toda una serie de víctimas inocentes, que su único delito fue estar en el lugar menos apropiado en el momento más indebido. Algunos de ellos simplemente por estar ahí, otros por estando ahí. Pongo el caso de un pobre hombre que no se le ocurrió otra cosa que coger la gorra de un oficial que había sido asesinado y quedársela. Eso le costará casi, no le llegó a costar la vida, pero le costará casi la vida. Otros, la condición humana, luego en los meses posteriores, para apuntarse puntos, contaban su participación en algo que ellos ni siquiera habían estado, pero que necesitaban apuntarse puntos, y entonces pues, yo hice esto, yo hice lo otro. Uno llevaba una carterita que había sido de un oficial manchada de sangre, pues a este lo maté yo y tal, todo para hacer puntos. Lo que este hombre no calculaba es que luego, cuando cabías en las tornas,
esto le iba a costar a algunos de ellos la vida. Quiero decir que todo esto no produjo solamente gente muerta bajo las balas, sino que también produjo otra serie de víctimas, como el sargento Emilio de Benito Bueno, que en el 39, ya cuando las tropas vencedoras ya son dueñas de la isla, le abren un consejo de guerra sumarísimo que dura 4 días. Eso era muy normal, lo veremos en la siguiente conferencia. Hubo juicios, consejos de guerra sumarísimos, en los que, en su caso no, en el Marqués tampoco, había ciertas personas que fueron individuales, pero la mayoría de consejos de guerra que hicieron los franquistas era por grupos, los sargentos de aquí, los sargentos de allá, había 10 o 12 sargentos que estaban incluidos en la misma causa. Y estas causas se notaba muy bien quién era el juez instructor, porque había jueces instructores a los que se alargaban tanto que lo que hoy en día llamaríamos presiones políticas, ¿no? Les presionaban para que acortase más el consejo de guerra. Pero había otros que se los ventilaban en 4 días. Estamos hablando de ventilarse la vida de unas personas en 4 días. Emilio de Benito. Desde que empieza el juez instructor empieza el proceso. Yo de términos jurídicos, perdónenme, pero no tengo ni idea. Desde que empieza el juez instructor hasta que se le sentencia a muerte, solo pasaron 4 días. Eso para mí es otro asesinato, perdónenme. Voy abreviando. En noviembre ya ha caído Marqués, ya ha caído Quintanilla y han sido sustituidos por un marinero de la base naval, no recuerdo exactamente el empleo que tenía, Nicanor Menéndez, un hombre débil, así como Marqués tenía un carácter muy fuerte, era temible. Nicanor Menéndez era un hombre que esa debilidad suya, ese miedo, ese no atreverse fue lo que le costó la vida a los que asesinaron en las sacas del Atlante. El 17, creo recordar, no sé si fue el 16 o el 17 de noviembre del 36, hubo un bombardeo nacional sobre la base naval y produjo una serie de muertos. Entonces, esa es la excusa que se pone para que al día siguiente, o los 2 días siguientes, el 18 y el 19, se llevaran a cabo lo que son simple y llanamente linchamientos. Muy curioso es que todo estaba perfectamente organizado, incluso tenían las relaciones de nombres que tenían que matar antes de que hubiera ese bombardeo. Por tanto, a mí no me casa que el bombardeo fuera lo que provocó. Fue la excusa que ellos usaron para hacer algo que tenían premeditadamente intención de hacer. El 18 se van al barco, el Atlante, que estaba aquí. Esto actualmente, como saben ustedes, es todo el puerto de Mahón, el paseo, no sé exactamente cómo se llama ahora, el nombre, pero el barco estaba más o menos por aquí. Con una relación, y así como van sacando los detenidos del barco, que eran, no solamente eran militares ya quedaban muy pocos, eran curas, la mayoría de ellos eran curas, civiles y tal, nada más sacarlos en el mismo puerto, allí mismo los van degollando y los van matando, y los van disparando y los van asesinando. Claro, dense ustedes cuenta que Mahón está muy cerca, la gente se dio cuenta, y aquello fue para un pueblo como el Menorquín, que no era un pueblo, digamos, que quisiera estas cosas, ya estaba muy harto de todos los crímenes que se habían estado cometiendo. Esto para ellos fue, digamos, ya el detonante, que incluso las fuerzas políticas de izquierda, republicanas, fue cuando ya dijeron basta. Y es cuando, más adelante, veremos en la siguiente conferencia, ya se ponen en contacto con, creo que era Giral, si no recuerdo mal, el ministro dice, mira, manda a alguien aquí porque esto tiene que parar ya, ¿no? El 19 vuelven otra vez al barco con otra lista, siguen sacando gente, pero se lo hacen mejor, hemos aprendido.
Esta vez los cogen, los meten en camiones, se los llevan a Es Castell, en el cementerio, y allí mismo los asesinan. El día 20 vuelven otra vez con otra relación a hacer una tercera saca. Pero, ¿qué ha ocurrido? Ha cambiado la guardia. Fíjense, qué tontería, ¿verdad? Cosa más sencilla. Ha cambiado la guardia. Pero esta guardia, el que hace de oficial de guardia, que es un sargento, dice: aquí no se mata a nadie más. Aleja lo que puede, unos metros, el barco del puerto, y da orden estricta a la gente, que para que lo oiga la gente que viene a por más personas, de que al primero que intente acceder al barco se va a disparar con la ametralladora. Esto es el Atlante, esto es la cubierta del Atlante. Se les va a disparar. Y lo ven que habla muy en serio. Y se para. Qué pena, ¿verdad?, que esta guardia no hubiera estado el 18 y el 19. El 23 de agosto se produce otro acto vergonzoso, porque en esta ocasión es el puro asesinato de doña Arcelia Solá y del alférez de Cabrera. ¿Se acuerdan? Que había el jefe del destacamento, hasta ese momento no le habían hecho nada, pues ahí lo coge, ni siquiera una fuerza militar, es un grupo de civiles, militares y tal, que cogen un coche, los cargan a ella por el camino, abusan de ella. De hecho, uno de ellos se pasearía luego por Mahón, por el American Bar, con sus sujetadores atados a la cabeza. Abusan, y aquí en la punta desesperó, los bajan del coche, ella no se aguantaba en pie. Verán, en el libro verán ustedes cómo hay toda una declaración de una persona que estaba escondida. No, ellos no sabían que estaba escondida, que era el farero, que es el que luego describe muy bien cómo se desarrollan los hechos. Ella apenas ya puede aguantarse en pie. Allí mismo les pegan 2 tiros y los tiran por la punta desesperó. Aquí nace la leyenda, y ahora sé que en un par de meses IB3 la va a recoger en un programa. A mí no me gustan estas, aunque he intervenido para darle contexto histórico, es sobre mitos, leyendas y cosas así. Yo accedí a participar con la condición de que yo me limitara exclusivamente a lo que realmente pasó, al contexto histórico. El alférez queda, diríamos, enrocado aquí abajo, no acaba de llevárselo al mar. Entonces mandan llamar a 3 artilleros, están sus nombres y apellidos y lo que luego les pasó, que obedeciendo órdenes, descienden con unas cuerdas, cogen el cuerpo de él y lo tiran al agua. Aquí nace la leyenda de que Arcelia Solá estuvo, ¿dónde? No hay un sitio donde, estuvo enganchada en la roca, lamentándose, unos dicen durante horas, otros dicen durante días, estuvo agonizando y sus gritos de dolor, y eso hacía que luego, en los años siguientes, los que hemos hecho la mili, sabemos que cada cuartel tiene sus propias leyendas urbanas, sus propios macutazos. Era que el día que se conmemoraba el asesinato de doña Arcelia, ella se iba a aparecer y lanzaba sus gritos de dolor para asustar a los pobres reclutas, a los novatos que estaban en ese momento haciendo la mili. Esto ya le hablo de los años 60 y 70, no se crean que la cosa duró poco, le hablo de los años 60 y 70, ¿no? Todos estos crímenes que yo les he narrado, evidentemente no serían los únicos. Hay el caso de los de Ciudadela, los que asesinaron en las carreteras, las extorsiones, a gente que se le cobraba para no matarlos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tampoco no creo que haya que defender, como he dicho antes, por tiempo, entre otras cosas, a ese nivel. Pero sí decir una cosa. La llegada del coronel Brandaris, para mí, muy mitificada, es verdad, todo esto lo paró. Era un hombre con unas dotes de mando y organización excelentes, era lo que hacía falta en Menorca, porque era un hombre muy inteligente, muy hábil,
como anécdota me contaba una persona hace ya muchos años, un abuelito me contaba, dice, Coronel, siempre en el American Bar, el antiguo, porque saben ustedes que el American Bar de hoy en día es el moderno, antes estaba justo enfrente. Tenía reservada su mesa y su silla al fondo con la pared de espaldas, es decir, viendo venir a todo el que entraba. Un hombre muy inteligente, un hombre que supo imponer orden, organización y disciplina, pero no justicia. No se abrió ni un solo proceso, ni una sola causa, ni un solo consejo de guerra para dilucidar los crímenes que, como hemos visto, eran todos de una potencia tal que era muy difícil callarlos, muy difícil esconderlos. No se hizo ni un solo juicio. ¿Eso qué hizo? Que cuando entraron los vencedores, entraron, como digo yo en la introducción de mi libro, con sed de sangre. Y no hubo justicia, hubo venganza, que es otra cosa. Señores, espero no haberles aburrido, o espero al menos no haberles asustado demasiado con esta historia. Muchas gracias.